Hola, ¿qué tal, viajeros? El día de hoy nos encontramos en Tepoztlán, Morelos, el lugar donde se dice que nació Quetzalcóatl, el dios serpiente de los aztecas, hace 1200 años. Vamos a descubrir este lugar, el cual es un centro náhuatl y un lugar importante para recargarte de energía. En este video vas a encontrar una guía de qué hacer, a dónde ir y todo lo que tienes que saber para cuando estés en este lugar disfrutes a lo máximo. Así que, ¡acompáñame! A tan solo 40 minutos de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, está lo que muchos consideran uno de los centros energéticos de la Tierra, Tepoztlán, con su ambiente hippie, bohemio y místico, donde predomina una visión holística de la creación. Nada como este pueblo mágico localizado en el Parque Nacional del Teposteco, famoso por incontables historias sobre objetos voladores no identificados, los ovnis. Allí escucharás relatos de personas que afirman haber observado intensas luces amarillas y azules que salen del cerro y los sobrevuelan. Así que en este video encontrarás una guía de qué hacer, a dónde ir y de todo lo que tienes que saber antes de visitar Tepoztlán. Bueno, viajeros, ¿cómo llegar a Tepoztlán, Morelos? Si vienes desde la Ciudad de México, puedes tomar un autobús en la estación de autobuses del sur con un valor de 150 pesos y el tiempo aproximado de distancia es de 1 hora con 15 minutos. Y si vienes desde Cuernavaca, Morelos, puedes tomar un autobús muy cerca de los andenes del mercado Adolfo López Mateos con un valor de 32 pesos. Este destino está muy cerca de la Ciudad de México, así que puedes darte una escapada algún fin de semana. Viajeros, nos encontramos en el ex convento dominico de la Natividad, el cual está muy bien conservado y que actualmente es una iglesia. Este ex convento fue construido por la orden dominica aproximadamente del año de 1560 al año de 1588. En su interior vamos a poder apreciar los corredores, los pasillos, las pinturas, toda la historia que envuelve a Tepoztlán y el proceso de evangelización, así que vamos a entrar. Este ex convento es de entrada gratuita. En el interior de este ex convento, el cual actualmente es un museo y un centro histórico. Estamos en la parte del patio central. Podemos ver un diseño de estos ex conventos, que son conventos novohispanos, que fue el resultado de una larga tradición arquitectónica iniciada en Europa en el siglo IX. Les va un poquito de la historia de este lugar. En abril del año de 1521, el pueblo de Tepoztlán fue conquistado por tropas españolas, estas a cargo de Hernán Cortés. Fue que la evangelización quedó a manos de los frailes dominicos, que fueron los que construyeron este convento. Este convento fue construido en la segunda mitad del siglo XVI y en 1580 ya estaba en funciones. Este permaneció en manos de los dominicos hasta el año de 1773, cuando fue que lo tuvieron que entregar por las consecuencias de las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII. Y en el año de 1857 la vida religiosa de este convento fue detenida por las leyes de reforma. Ahora llegamos a un salón el cual anteriormente funcionaba como comedor o refectorio. Aquí los frailes venían, disfrutaban de los alimentos, y aquí también hay unas escaleras que estas se dice que funcionaban como púlpito, en donde un fraile leía textos a la hora de la comida mientras todos disfrutaban de los alimentos. De este lado, en este muro, podemos ver un lavamanos de la época. Ven nada más. Esta es una arquitectura estilo medieval, para ser exactos románica. También está combinada con elementos góticos, como por ejemplo las cúpulas de las esquinas, en donde hay nervaduras góticas, en donde en su centro hay emblemas de la Virgen María y Jesucristo. El convento de Tepoztlán solía hospedar a frailes enfermos de otros monasterios debido al buen clima, y que también Tepoztlán tenía buena fama de curanderos. Y estamos viendo una celda que funcionaba como la enfermería, en donde los frailes religiosos que estaban enfermos aquí se quedaban. Curiosamente, ahí al fondo vemos un lugar en donde antes de que esté una ventana, y esto permitía ver el centro del ex convento. Ya permitía que los religiosos enfermos tuvieran sus oficios religiosos. Y bueno, viajeros, ahora estamos llegando a un espacio que fue destinado al aseo de los frailes, los cuales eran los baños. Ya de este lado podemos ver las letrinas en donde los frailes venían a hacer sus necesidades fisiológicas. En estos momentos nos encontramos en la sala de profundis. En algunos monasterios los frailes acostumbraban a enterrar en este salón a los miembros distinguidos de la orden. Bueno, viajeros, ya estamos saliendo de la parte del ex convento, la cual está abierta de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. El costo es gratuito, así que vale la pena visitarlo. Es otra entrada diferente a la de la iglesia del ex convento. Tienes que darle la vuelta y ya puedes entrar a este lugar. Esta secundaria que está aquí en esta esquina dicen que funcionaba como huerto de este convento. Te vamos en dirección a este museo también, que está justamente en la parte de atrás.
del ex convento. Ahora hemos llegado a la entrada del Museo Carlos Pellicer. Ya estamos aquí en la taquilla de este museo. El horario es de martes a domingo de 10 a.m. a 18 p.m. El costo es de 20 pesos, así que vamos a entrar. Ya nos encontramos en el interior de este museo con nombre Carlos Pellicer, el cual fue la persona que donó estas colecciones arqueológicas. Carlos Pellicer era tabasqueño, pero vivía aquí en Tepoztlán, era un antropólogo. Aquí en el interior de este museo vamos a encontrar piezas y colecciones arqueológicas de culturas mesoamericanas como la maya, los olmecas, los chichimecas, los zapotecas, etcétera, etcétera. Ya salimos de este museo prehispánico en donde hay varias colecciones arqueológicas muy bonitas. Es una visita bonita porque aprendes mucho. Venimos caminando, ya estamos a las afueras del ex convento y vamos a buscar algo que comer, así que vamos a ello. Bueno, viajeros, ¿qué comer en Tepoztlán? En Tepoztlán puedes comer tanto en los puestos callejeros, restaurantes, pero yo te diría que uno de los mejores lugares para comer es el mercado. Un mercado donde vas a poder encontrar productos frescos, tanto frutas, verduras, y también vas a encontrar lo tradicional de este lugar, como son las quesadillas rellenas de champiñones, de flor de calabaza o hasta de chapulines, elites. También puedes disfrutar de los famosos itacates, que básicamente son unas gorditas de maíz en forma de triángulo que adentro llevan diferentes guisados. Además de que también hay muchas salsas para acompañar tus itacates. En estos momentos venimos caminando por el mercado y hay varios lugares en donde te ofrecen platillos hispánicos, las tejeadas. De este lado también está la rica la cecina enchilada, la longaniza y demás. De este lado podemos ver que nos ofrecen los desayunos típicos, enchiladas, chilaquiles, huevos, y nos ofrecen guaraches, quesadillas, los que les estaba comentando. De este lado también podemos ver que hay insectos como pueden ser el chinicuil, el alacrán, la chicatana y el cocopache. Bueno, ya venimos caminando y de este lado podemos ver cómo se hacen las tortillas de maíz. Huele delicioso. Yo voy a probar algo de comer. Vamos a probar los itacates, las quesadillas. Y bueno, vamos a sentarnos por aquí. Hay quesadillas, sopes, guaraches, tacos de cecina, longaniza, carne enchilada, itacates con guisados, sencillos, crema y queso. Hay guisados, hay costillita en salsa verde, chile relleno, mole rojo, caldo de pollo. ¿Qué les vamos a preparar? Como estamos escuchando, hay una gran variedad de oferta gastronómica. Aquí vamos a disfrutar de unos ricos itacates. Te encontramos aquí en un lugar muy tradicional, en una fonda que se llama Doña Carla, así que vamos a probar algo. El itacate, la masa está preparada con manteca, queso rallado y sal. Ya cocido, ya se abre a la mitad y se le rellena con algún guisado de la quesadilla o tradicional que es crema y queso. Aquí estoy con mi tía Laura, también va a disfrutar de la gastronomía aquí de Tepoztlán. ¿Qué te vas a pedir, Laura? Yo pedí una quesadilla de chicharrón prensado con queso Oaxaca. Nos llegaron aquí nuestros itacates, algo muy tradicional de Tepoztlán. Vean nada más, la forma es triangular. Nos pedimos uno muy tradicional que únicamente lleva crema y queso rallado. Este tiene un precio de 30 pesos y de este lado nos pedimos uno relleno de huitlacoche, que también lleva crema y queso rallado. Este tiene un precio de 45 pesos, vamos a disfrutarlos. Pero algo también interesante de este lugar es que hay diferentes sabores de salsas. Por ejemplo, aquí tenemos una salsa de Jamaica. De este lado tenemos una salsa de cilantro. De este lado tenemos una salsa de chile de árbol. De este lado de aguacate. Y ya de este lado tenemos de tamarindo. Las que más me llaman la atención, las que más se me antojan, son la de Jamaica de tamarindo, porque nunca las he probado. Así que vamos a ponerle a nuestro itacate salsa de tamarindo, un poquito, y también vamos a agregarle un poquito de salsa de Jamaica. Y también vamos a disfrutarlo. Provecho y espero no antojarlos. La salsa de Jamaica y de tamarindo están muy ricas.
sobre todo yo diría que la de Jamaica. Y ya de este lado tenemos la de Huitlacoche. Vamos a probarla también, le vamos a agregar todas las salsas. Esto sí hay que agregar todas las salsas. Me picó un poquito, así que le voy a poner menos. Amigos, está delicioso este itacate Huitlacoche, 10 de 10. La tradicional que lleva nada más crema y queso rallado, 10 de 10. Pues aquí Laura ya estaba disfrutando de su quesadilla de qué? De chicharrón prensado con queso Oaxaca, queso rallado y crema. Perfecto. ¿Y qué tal las salsas? ¿Cuál le pusiste? ¿Cuál le agregaste? Le puse un poco de salsa de tamarindo al inicio y está muy buena. Pero mi favorita, porque yo soy fan del aguacate, fue la de aguacate. Está deliciosa también. Perfecto, aquí ya va la mitad de la quesadilla y vamos a ver cómo la disfruta. Delicioso. De este lado también venden itacates por docena con un precio de 120 pesos para que te lleves a casa y ya la prepares ahí mismo. De este lado también hay los ricos chapulines, aquí hay pan dulce, de este lado están todas las fondas en donde pues se ofrecen lo más tradicional de aquí. Vean nada más aquí los ricos nopales. Viajeros, aquí en Tepoztlán también puedes disfrutar de cocina prehispánica, como puede ser carne de armadillo, de jabalí. El plato del armadillo de jabalí está en 250. Por ejemplo, de las tlalquequeadas, que es comida vegetariana, el precio es de 150 pesos el platillo. Ya de este lado, amigos, tenemos el Palacio Municipal de Tepoztlán. Aquí está esta plazuela, donde también hay comerciantes ofreciendo alguna fruta, verdura, flores. Aquí en Tepoztlán hay muchos lugares donde venden pulque. Venimos a un lugar que se llama el Rey Teposteco, así que vamos a entrar. Vamos a disfrutar del rico pulque, esta bebida prehispánica de los dioses, la cual tiene un origen mítico en donde la diosa Náhuatl, Mayahuel, le regaló a los mortales esta bebida, el pulque, el cual es una fermentación del aguamiel. Esta aguamiel se extrae del maguey pulquero, así que vamos a disfrutarlo. ¿Qué sabores tienes de pulque, amigo? De frutos rojos, de mango, de mazapán, de coco, de cajeta, maracuya, mamey y guayaba, amigo. Perfecto, aquí vamos a disfrutar uno de frutos rojos. Vamos a ver qué tal. Es la especialidad de la casa, es sabor fresa, arándano y zarzamora. Pues aquí tenemos nuestro vaso de pulque de frutos rojos por 55 pesos. Amigos, aquí estoy con Laura. Salud. ¿Qué tal? A ver, disfruta de tu pulque de mango. Está muy rico, de verdad. Cuando vengan a Tepoztlán tienen que venir a este lugar y probar unos pulques porque están buenísimos. Dice, a mí no me hables de amor, a mí invítame unos pulques. Muy de acuerdo. Para crecer fuerte y sano, toma pulque desde temprano. Muy buenos dichos. Y así es como ya nos encontrábamos en la avenida del Teposteco, una larga calle que nos llevará a donde empezaríamos a subir el cerro del Teposteco. En esta calle hay muchos restaurantes, puestos de bebidas, de artesanías, muchos recuerditos y hermosos murales. Es una calle muy instagramiable que disfrutarás recorrerla. Bueno, viajeros, en estos momentos venimos caminando por la avenida Teposteco. Vamos con dirección al cerro Teposteco. Hace mucho calor, lo que te recomendamos para subir al cerro Teposteco es que te traigas un sombrero, que te traigas una gorra, bloqueador solar y zapatos cómodos y ropa cómoda, porque sí, se va a caminar bastante, se van a subir bastantes escaleras y vas a caminar por los senderos que te conectan al cerro para ir a ver la zona arqueológica. Otra de las actividades que tienes que hacer aquí en Tepoztlán es conocer la pirámide del Teposteco. Está abierta de miércoles a domingo en un horario de 9 a 4 de la tarde. El costo de acceso es de 90 pesos y los días domingos es completamente gratuita. Además de que también si presentas tu credencial de estudiante, de jubilado, tu credencial de INAPAN o personas con discapacidad y profesores entran gratis. En estos momentos ya nos encontramos en la parte inicial del recorrido. Vean nada más cómo es el terreno, cómo es el piso. Así que les recomiendo que traigan zapatos
adecuados, zapatos cómodos. Adelante no va a haber baño, así que ténganlo en consideración. El último acceso es a las 3 de la tarde. Puedes venir con tu mascota, lo que sí es que la entrada de la pirámide la tendrá que quedar afuera. También datos a considerar: no se permite en dron, de pie, venir con bebidas alcohólicas, porque también es un área natural protegida. Los caminos son así, algunas partes son con estas rocas que las vas subiendo con mucho cuidado, y en otras partes ya hay escaleras. Aproximadamente es 1 hora de distancia para subir. No debes de tener buena condición física para hacer esta actividad. Pues ya vamos a la mitad del camino. Aproximadamente son de 50 a 1 hora lo que te tardas en subirla, dependiendo tu paso. Pero sí que hace bastante calor, Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ahí vamos. ¿Bien? Bien. ¿Cansados o más o menos? Más o menos. Bueno, nos vamos por ahí arriba. 1 hora me dijeron. Más o menos. Ajá. Vamos como media hora, creo. Bueno, ya falta poco. Amigos. Hemos llegado prácticamente a la cima después de aproximadamente 50 minutos de estar subiendo. Ya por fin estamos aquí. Llegamos a la meta. Vamos a entrar así a la zona, a la pequeña zona arqueológica, a la pirámide del Teposteco. Es un camino en donde sí que sudas, haces ejercicio, pero bueno, es parte de la magia de este pueblo mágico. El cual es un sitio arqueológico muy emblemático aquí en Tepoztlán, el cual fue construido sobre un acantilado aquí en la montaña que domina el valle y la ciudad. Es una construcción que se hizo en el año de 1130 después de Cristo, que fue en honor a Tepostecatl, el dios azteca del pulque, de la fertilidad y de la cosecha. Aquí sí que fue un camino bastante largo, aproximadamente 1 hora de camino, de subidas, de muchos escalones, pero vale totalmente la pena porque conocemos un poco de la historia de este pueblo mágico, además de tener vistas muy bonitas. El acceso para llegar a este santuario era muy controlado, únicamente podía venir la gente de servicio y las personas que estaban autorizadas para encontrarse con el hombre Dios. Además de que en el máximo esplendor del señorío de Tepoztlán, las terrazas y plataformas debieron verse como una gran sola estructura piramidal. El complejo arquitectónico está compuesto por el templo, la plaza y sus dependencias. Esta pirámide, esta zona arqueológica, fue la cabecera del señorío de Tepoztlán y yo diría que sí vale mucho la pena subir hasta este lugar. Vean nada más la bonita vista del bonito pueblo mágico de Tepoztlán, que en el año 2010 fue que tuvo la denominación de pueblo mágico. Un dato interesante es que antes ya había tenido esta denominación, pero le quitaron este título porque le faltaron algunos requisitos y ya en el 2010 le volvieron a dar esta denominación. Estuvo bastante cansado subir, ya llegamos de nuevo aquí a la parte plana. Lo que sí es que nos vienen temblando las piernas. A la mayoría de personas les pasa esto porque no están tan acostumbrados. Si subes o si planeas subir, sí tienes que tener en consideración que pues debes de tener una ligera condición física porque la vas a necesitar. Aquí viene mi tía. ¿Qué tal? ¿Te cansaste? Ay, sí, bastante. Sí necesitas tener un poco de condición para poder subir porque si no, no la armas. Nos encontramos en la avenida del Teposteco, la cual es una larga calle, una larga avenida que te conecta desde el centro de la población hasta prácticamente la entrada para ingresar
a la subida del cerro del Teposteco. De este lado tenemos un rico mojito, ya que en esta avenida vas a encontrar lugares para tomarte alguna bebida, ya sea alcohólica, algún pulque, alguna limonada o algún refresco, porque el calor sí que pues está intenso y para subir sí tienes que estar bien hidratado. De igual manera vas a encontrar restaurantes para comer, ya sea comida internacional, comida tradicional, o también vas a encontrar hoteles, tiendas de artesanías y demás. Aquí yo tengo un mojito que me costó 50 pesos. ¿Por qué? Porque aquí te venden una promoción de 2 de medio litro por 100 pesos. También hay azulitos, hay micheladas. Un mojito, la bebida que le agregan es el mezcal. Y pues bueno, vamos a disfrutarlo, amigos. Salud. Delicioso, muy refrescante. Vamos a seguir conociendo este bonito pueblo mágico. De este lado también están las licuadoras, los vasos de la licuadora para tus licuachelas o la bebida que le quieras agregar. También están esos recipientes para las rotochelas. El mexicano es muy ingenioso, amigos. Hay de todo, también hay de pelón pelo rico, etcétera, etcétera. Tepoztlán no puedes irte sin probar las deliciosas nieves. Nos encontramos en Tepoznieves, en la sucursal matriz, cual venden nieves muy tradicionales que ya llevan mucho tiempo aquí. Estamos en este lugar, el cual es bastante grande y vas a encontrar más de 200 sabores de nieve. Nos encontramos, wow, estamos viendo de que aparte que aquí te venden nieves, puedes sentarte, por ejemplo, en estas hojitas a disfrutar de las nieves mientras te cuentan la leyenda del cerro Teposteco, una representación. La decoración, la temática está increíble. Vean, nada más de este lado están las mesitas para pedir tu sabor de nieve. Sentarte aquí, vamos a ver qué sabores de nieve. Aquí, como vemos, hay varios sabores de nieves, pero las que más llaman la atención son las nieves de dioses, que son nieves que tienen más de 3 combinaciones en la sola nieve. Por ejemplo, frutos sagrados, durazno, fresa, mango, piña y yogur, Génesis, Tracer, Zamora, mango, nata y yogur, Reina de la Luna, avena, pasas y durazno. Amigos, aquí ya nos dieron nuestra rica y deliciosa nieve. Nos pedimos 4 sabores con un valor de 40 pesos, 4 sabores en este cono, así que vamos a disfrutarlo. ¿Qué pedí yo? Cerveza, zarzamora con leche. Nos pedimos una de pericón, que es una combinación de la flor de pericón, miel, guayaba y limón. Y nos pedimos una de nieve de la pasión, me parece que era, que también es una combinación de fresa y varias frutas. Hasta arriba está la de cerveza, una nieve de cerveza. ¡Wow! ¿Qué? Aquí la tenemos, vamos a disfrutarla, vamos a probarla. Esta de cerveza sabe interesante. No me sabe a cerveza, pero sí sabe como a chilito picante. Sí sabe como con chilito, sabe un poquito ácida, pero está rica. Aquí abajito tenemos la de zarzamora. Esta de zarzamora de leche está muy muy rica. Por 40 pesos vale mucho la pena. Así vamos a seguir disfrutando, amigos. Ay, nada más, H Lucumi, H Olofi, H pa' todo el mundo. Ay, nada más. Sabroso Tony de nuevo. Ay, qué rico. Bueno, mira. Y pues bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Ya conocimos Tepoztlán, Morelos, este bonito pueblo muy cercano a la Ciudad de México. Excelente para escaparte un fin de semana y disfrutar de la tranquilidad, la naturaleza y energía de este lugar. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en la próxima y adiós.